que no, desde mi óptica, es insustituible, son los hinchas, que es distinto al espectador. El hincha es otra cosa. El fútbol es la gente. Nosotros, los hinchas del Newell. Hola leprosos y leprosas, se quedaron con ganas, lo sabemos. El primer episodio de este podcast que hemos denominado nosotros los hinchas de Newell, en el que estamos comentando y narrando la historia de la hinchada leprosa, se cortó abruptamente por problemas técnicos que ya hemos solucionado, además también, esperemos que sea visible y notorio, o audible y notorio. Estamos en esta segunda edición, en este segundo episodio en el cual vamos a continuar relatando las historias de esta hinchada gloriosa, esta hinchada que ha atravesado distintas vicisitudes a lo largo de la historia, pero que siempre ha estado al frente de lo que tenía que estar para defender los colores rojinegros. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Mauro? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, porque esa es la idea de Ese es el formato que nos obliga. Ese es el formato que nos obliga. Como dijo Mauro, queremos haber solucionado los problemas técnicos del primer episodio. Es tan extensa la historia de nuestra hinchada. Hay muchísimas, de hecho había muchas cosas que habían quedado en el tintero, hay mucho material, Pablo, muchísimo material. Yo creo que ya vamos a anunciando y vendiendo el podcast a todos los leprosos y leprosas, que por lo menos vamos a tener 3 o 4 episodios más, porque no va a entrar todo el material que teníamos en un solo capítulo. Habíamos cortado el podcast anterior, el episodio 1, en un hecho luctuoso, en un hecho desgraciado, que inaugura lo que se puede llamar como la etapa de la violencia en el fútbol propiamente dicha, con la muerte de un hincha en una cancha de fútbol, que como decíamos, por teniocentrismo mediante, un hecho bastante invisibilizado, pero que el primer muerto de una cancha de fútbol tenía que ver con una riña entre un hincha de Newell y un hincha de Tiro Federal, que termina con la muerte del hincha de Tiro Federal. A partir de ahí empieza ya toda una historia negra de muertes en el fútbol, pero como decimos siempre, nosotros acá obviamente no reivindicamos la violencia, sino que narramos y contamos lo que tiene que ver con las pasiones exacerbadas, con muchas veces situaciones que llegan a hechos indeseables, pero producto de esta teatralización de la guerra que es el fútbol, ¿no? Sí, y esa violencia, esa pasión desmedida también se veía no solamente cuando se jugaba el fútbol, Mauro, y el primer evento después de ese hecho desagradable que veníamos contando en el episodio anterior, y que se ve en las calles de la ciudad de Rosario y que tuvo trascendencia nacional, fue el fallecimiento de un emblema de la institución, hermano, creo yo, de otro de los top 10 de los emblemas de la institución. Estamos hablando de Ernesto Sely y de su hermano, el alemán Sely, ¿no? Y el lamentable fallecimiento de Ernesto, trágicamente y repentinamente. Y bueno, el fallecimiento de él convocó a una multitud nunca vista en la ciudad de Rosario para un cortejo fúnebre. Sí, terrible lo del narigón Sely, que como bien decís es hermano del gran Adolfo, el alemán Sely. Era un ídolo al nivel que hoy podríamos decir para los más chicos, a un Maxi Rodríguez, digamos, un héroe total de la camiseta rojinegra, campeón, referente en los clásicos, bueno, en fin, jugadores que han dejado muchísimo por la rojinegra y que las muestras de dolor así lo testimoniaron, como bien dice Pablo, o sea, con un cortejo fúnebre que los medios, esto todo está registrado en los medios de prensa, nunca habían encontrado un ejemplo similar. Mientras nosotros estamos hablando de esto, seguramente estarán viendo en las plataformas visuales las imágenes de ese cortejo y las crónicas periodísticas de lo que fue la masividad de los hinchas de Newell. Estamos hablando nada más que a 20 años de empezar a jugarse el fútbol oficialmente en la ciudad de Rosario y cómo ya la masificación de la popularidad del club, ¿no? Recordemos lo que decíamos en el capítulo anterior, que el fútbol en Rosario empieza su proceso de popularización mucho antes que en el fútbol porteño. Es decir, cuando uno ve en internet o en distintos libros que se van editando historia social del fútbol y encuentra procesos de popularización con el declive de los clubes británicos en Buenos Aires y el ascenso de los clubes, entre comillas, criollos. Bueno, esto en Newell se da en Rosario, se da mucho antes y fundamentalmente en Newell por ser el club criollo por excelencia con sus fundadores argentinos. Esa diferencia, Mauro, que estás contando, se vio reflejada también en un partido bisagra en la historia del club, que fue reconocido mucho tiempo después, ¿no?
que es el partido con el Real Madrid. ¿Quién puede decir que lo tiene de hijo al Real Madrid? Nosotros debemos ser uno de los pocos equipos en el mundo que podemos decir que lo tenemos de hijo al Real Madrid, pero no venimos acá a reivindicar cuestiones deportivas, sino cuestiones populares. Y una de las cosas que destacan y rescatan las crónicas de esa época, no solo fue el inmenso triunfo, el paseo que le pegó Newell dentro de la cancha, sino cómo vivieron las populares ese partido y la diferencia con Buenos Aires. ¿Qué decían, Mauro? Sí, porque, claro, pongamos en contexto, ¿no? El Real Madrid, club poderosísimo ya por aquel entonces, conoce muy pocas derrotas en esa famosa gira sudamericana que hace. Y en Buenos Aires decían, bueno, claro, Newell le gana 4-0 al Real Madrid porque el equipo venía cansado de los partidos que había jugado en Buenos Aires. Le querían bajar el precio. Le querían bajar el precio al fútbol rojinegro. Fíjate lo que dicen los propios protagonistas. López Peña, que es uno de los jugadores que participó de ese partido ante Newell, del Real Madrid, dice, fue un triunfo merecidísimo, comenta López Peña. Esto es en medios de prensa de España. Nos ganaron bien, pues jugaron mejor que nosotros. Desde luego, el equipo jugó mucho mejor que los de la capital, se refiere a Newell, ¿no? Y el público, por su parte, animaba de tal modo a sus jugadores que estos dieron un rendimiento formidable. Es decir, destaca el fútbol leproso, o sea, contrarrestando estas versiones de que venían cansados, pero además destaca la pasión de la hinchada, ¿no? Animaba de tal modo a sus jugadores que estos dieran un rendimiento formidable. Identidad leprosa. En esta misma década, Mauro, se da también un hecho que nos marca para toda la vida, que es nuestro apodo de leprosos, que ya es de público y notorio conocimiento, que esto se motivó en 2 puntos, ¿no? En la valentía de querer jugar un partido. Un partido que nunca fue. Un partido que nunca fue porque hubo gente que abandonó. Y en la solidaridad. Creo que son 2 características que nos marcan, ¿no? Exactamente, que se puede ir registrando a lo largo de la historia. El tema, además, a mí me interesa destacar, ¿no? El tema de los apodos, porque incluso durante mucho tiempo se ha querido desacreditar esta versión. Como no hay como el partido nunca se jugó, no hay un registro, efectivamente. Pero sí está el testimonio inapelable digo, porque el alemán Cheli, que es el que relata la historia, es protagonista directo, no es que le contó a un amigo del tío, del cuñado, no. El alemán Cheli era jugador en esa época, era jugador del plantel de Newell, y siempre, durante toda la historia, él estando en Newell ya como técnico, como formador de inferiores, relataba esta anécdota y se la contaba al querido Mario Parodi de este partido que nunca se había llegado a jugar y que por ese motivo los hinchas de Newell habían sido catalogados de leprosos y los del cuadro Arroyito de canallas. Pero esto, con el paso del tiempo, estos apodos ambos se han ido suavizando, incluso cada parcialidad lo adopta como propio. Pero siempre que uno habla de historia tiene que remitirse al contexto en el que se dan las cosas. Leproso era una palabra absolutamente despectiva y discriminadora. De hecho, a los leprosos se los recluía en los famosos leprosarios. Una actitud discriminadora que suelen tener las clases acomodadas, ¿no? Y me remito a otros apodos, cabecita negra, la chusma que le decían a los irigoyenistas, el descamisado que le decían al peronista. Es decir, todo lo que tiene que ver con lo popular siempre fue discriminado, menospreciado y excluido. Leproso entra en esa caracterización. Exactamente. Y vos, Mauro, recién lo nombrabas nuevamente al queridísimo Adolfo Alemán Cheli. Bueno, nosotros en el primer episodio vimos una primer performance o una perspectiva de barra incipiente con Don Enzo Bordavere, Carabelli y lo que hemos nombrado. Bueno, ya en el 20 empezamos a ver registro de dónde se juntaba esa barra leprosa y esos hinchas leprosos. ¿Dónde hacía la previa? Para hablar el lenguaje contemporáneo. Esto lo hacían en el bar del mismísimo alemán Cheli. Así es. Era tanto el fanatismo que tenía el alemán que cuando había dejado de jugar al fútbol se había puesto un bar, y el bar iban los leprosos, era el punto de reunión. Calle Mitre. A tal punto, valga la redundancia, era el punto de reunión, que cuenta la historia muy famosa. Imagínense que el relato que voy a leer ahora es del año promediando los años 50, del diario Rosario, que toma un relato de los años 20. Imagínense lo famoso que fue esta historia, que en un clásico que Newell pierde, la parcialidad rival va a festejarle justamente al bar donde estaban los hinchas de Newell que se congregaban. Que lo estaban esperando. ¿Qué dice el relato del diario? Dice, una vez contado, no, porque es muy larga la historia, de que los hinchas rivales van a querer mostrarle
sus banderas a los leprosos, dice, allí lo esperaban, por los leprosos obviamente, preparados en las terrazas los hinchas rojinegros. De más está decir la tremolina que se armó cuando la manifestación cruzó ante el edificio. Como por arte de magia surgieron los baldazos de aguas y pedradas con la siguiente corrida. O sea, quisieron ir a festejar y salieron corriendo porque lo estaban preparando. Una de las cosas que yo voy viendo, es una impresión mía, ¿no? Pero vos fíjate que a través de todo lo que vamos narrando y de todo lo que de lo que vamos a seguir narrando, algo que yo voy interpretando es como que la hinchada de Newell siempre es la que responde ante una agresión. No es un público agresivo per se, de querer agredir o de querer ser violento per se, pero sí es un público que se planta. Históricamente fue así. Un público que se planta. Esto, salvando la distancia, no quiero meterme en episodios que vamos a dar a posteriori, ¿no? Y que esto tendrá que ver con el cuarto o quinto, veremos, episodio, pero García Irea lo manifiesta el día que la hinchada de Newell roba la corona a la hinchada rival en pleno campo de juego en Arroyito, y lo dice explícitamente. Nosotros, y habla en término plural, nosotros nunca somos de accionar, sino de reaccionar ante las acciones. Así es. Históricamente fue así. Ha sido una hinchada que ha acompañado, que ha sido solidaria, pero que nunca ha dejado de reaccionar frente a una actitud hostil. Acá lo describe muy bien el cronista del diario Rosario de aquel suceso del año 1928. Identidad leprosa. Al año siguiente, Mauro, en el año 29, se da justamente una particularidad donde Newell enfrenta en la final del torneo local a Central Córdoba en Arroyito, porque se jugaba en cancha neutral. Exacto, sí. Llegan los charrúas y los leprosos. Exactamente. A la final. Obviamente en una tribuna estaban los leprosos y en la otra tribuna no estaban los charrúas solamente, así lo describen las crónicas, ya que eran acompañados por los dueños de casa, que lo que más les molestaba es que Newell dé la vuelta en su cancha. Obviamente intentaron evitar esa vuelta olímpica, pero el diario La Orden lo describe. ¿Qué es lo que dicen los medios? Bueno, lamentablemente no lo vivimos, pero ¿qué dicen los medios? Los medios decían y describían que gracias a su hinchada y a los botellazos y piedrazos, los jugadores rojinegros dieron la vuelta en Arroyito. Luego de triunfar en la final, ¿no? Luego de triunfar, obviamente, ¿no? Esto era la propia hinchada de Newell quien le permitió dar la vuelta olímpica. Enfrentando dos hinchadas. Enfrentando dos hinchadas. Exactamente. Los jugadores pudieron dar la vuelta. Exactamente. Pero bueno, estas descripciones que vamos haciendo y que vienen todas en una correlación de las descripciones que veníamos también trayendo del episodio 1, nos hace ingresar en la década del 30. ¿Cómo arranca la década del 30? Bueno, la década del 30 arranca con Newell siendo el club con más socios y de mayor taquilla en la ciudad de Rosario, que después veremos en este mismo episodio. Los registros, digamos, es incuestionable. Es incuestionable, son datos que después lo vamos a ver a dónde lleva esa situación de más taquillero en breve, cuando entremos en el año 39 y el ingreso a AFA. Pero ¿qué decían los diarios porteños, Mauro, con referencia a la masividad del público de Newell y cuál era el club en Rosario que más recaudación tenía? 1930, un año antes que el profesionalismo se instale, el diario Crítica de Buenos Aires dice: en la actualidad es Newell la institución de más arrastre en la Chicago argentina, como queda puesto en evidencia con las excelentes recaudaciones que registra cada vez que intervienen en un match por el campeonato. O sea, esto que nosotros estamos diciendo, Newell el más grande del interior, que hoy por ahí son consignas, que la hinchada enarbola, esto ya se dio históricamente, se dio desde siempre, contrarrestando ese relato setentista de que están los que dicen, no, a Newell lo hizo popular Bielsa, no, a Newell lo hizo popular López, no, a Newell lo hizo popular... No, muchacho, Newell es popular desde su nacimiento, como lo decíamos en el podcast 1, la pasión precede a la fundación propia del club. Hay algo que lo hemos reivindicado desde quienes hacemos Identidad Leprosa siempre, ¿no? Que es no solamente la popularidad, sino el apego al origen nacional, al arraigo, el famoso cuarto hurra por Argentina que hacían los jugadores cuando disputaban cada partido. Lo mencionamos con la final del 21, cuando Argentina gana su primer campeonato de la mano de Julio Libonati. 3.000 leprosos van a alentar, mientras acá en Rosario la Liga Disidente de nuestros archirrivales programaba un partido para ese mismo día, bochornoso. Bueno, de tal punto era el apego y el arraigo a la cuestión nacional, que la dirigencia de Newell's
Fleta para ese mismo año 30, un año histórico también en el fútbol nacional, porque era el primer mundial de fútbol jugado, ya todos sabemos, en Uruguay, donde Argentina llegó a la final con Uruguay, justamente. Fleta un barco a vapor con hinchas de Newell. El Vapor París. El Vapor París, esto está en los registros de la memoria y balance de la institución. O sea, para que ustedes se den una idea, la masividad con la que contaba, que ya era reconocido nacionalmente esta situación. Esta masividad también se ve en otro hecho importante, en el año 33, que se da el primer récord de recaudación histórico en la ciudad de Rosario de un partido de fútbol, que es en un partido que enfrenta a Newell's y a River en la ciudad de Rosario. Después vamos a ver más adelante que justamente son los mismos equipos los que rompen. O sea, Newell vive rompiéndose sus propios récords de recaudación. Sí. Eso era lo que se daba. ¿Qué se da seguidamente y muy cerquita de esa fecha? Un partido muy importante jugado en época estival con Racing. ¿Por qué en época estival? Recordemos en esa época, Mauro lo ha explicado también en otras ocasiones, que los partidos con los clubes porteños, con los grandes de Buenos Aires, eran verdaderas finales, por más que eran partidos amistosos. Estos partidos que históricamente tenían una relevancia enorme porque justamente se podían enfrentar con los equipos porteños en alguna Copa Nacional o en la época estival, cuando ambas competencias, las de Buenos Aires y las de Rosario, terminaban y se hacían verdaderos partidos. Y estaba la posibilidad esta justamente de demostrar cuál era el equipo más grande del interior, es decir, había una pica enorme entre los equipos porteños y los rosarinos y los uruguayos, era la gran trilogía. Exactamente, de hecho, deportivamente, muchas veces los equipos rosarinos ganaban más veces que los equipos porteños, digamos. Sí, o sea, tal cual. Lo cual demuestra también la fragilidad de la Liga Porteña, que quería imponerse como Liga Nacional, ¿no? Cuando jugaban con los equipos del interior perdían. Pero bueno, en el 35 justamente se da esta situación donde se enfrentan los dos campeones, Newell por Rosario y Racing por Buenos Aires. El partido se juega en Avellaneda. De los deportivos fue histórico porque Newell vence con 2 jugadores menos en un partido donde primero se agarraron a trompada a todos los jugadores, le echaron a los jugadores, una hecatombe terrible la que se produjo. Pero lo más importante que nosotros destacamos es la masividad de gente que concurrió a ver el partido en el año 35 a Avellaneda. La revista Monos y Monadas nos dice, Mauro, no sé si querés leerlo, sí, una revista... describiendo qué era lo que nos contaba, era la revista de la época, y después qué dice también el gráfico, Mauro. Dice: el domingo pasado Rosario se quedó sin gente, pues todos estaban en la Avellaneda viendo cómo Newell agregaba un nuevo lauro a su larga y honrosa tradición de heroico derribador de campeones. Por su parte, el gráfico recuerda que a medida que avanzaba la lucha, y no era solo la tribuna popular, o sea, la tribuna donde iban los visitantes, la que alentaba a Newell con singular entusiasmo, sino todos los sectores de la cancha. Es decir, los leprosos que fueron empezaron a contagiar al público, seguramente mucho público neutral habrá ido, porque eran partidos que resultaron muy atrayentes, y el estadio completo empieza a alentar a Newell. El mismo gráfico reconoce la masividad. Y bueno, Monos y Monadas dice directamente: Rosario se quedó sin gente. Sí. Año 35, con las vicisitudes que había que sobrellevar para viajar. A ver, no es que vos agarrabas el auto y por autopista y en 1 hora y media estaba en Buenos Aires, ¿eh? No. Había que ir en trenes que tardaban muchísimo tiempo, bueno, en fin. Esa masividad que venimos hablando, esa popularidad, Mauro, llevó a que la década del 30 sea tal vez la década donde más se visualiza un hecho que tiene connotaciones desde lo popular y que está vinculado con lo político y con lo social. La cancha de Newell pasó a ser un boca de urna permanente de la época, donde los políticos iban a medirse. Vos lo contás en tu libro esto, Pablo. Esto lo cuento en Lealtad Leprosa, en el libro, pero hay infinidad de registros donde los políticos iban a medirse, a ver cómo era la recepción del público, ahí, y donde también los artistas iban a medir su recepción para después ver si podían venir a desarrollar. Entre esos tenemos ejemplos de silbidos y expulsiones del parque, y tenemos aclamaciones en el parque. El caso, por ejemplo, de Uriburu, cuando se da la particularidad que Uriburu va con Lisandro Latorre, van juntos porque eran otras épocas políticas, podían ser opositores. Exacto, las adversidades políticas eran de otro tipo. Creo que había una madurez política mucho mayor que la actual, ¿no? Esto corre por mi cuenta, Mauro. En esa época se podía ser adversario político, pero no implicaba que concurrían a espectáculos públicos de manera conjunta. De hecho, es el caso de Uriburu y Lisandro Latorre, donde a Uriburu lo chiflan, se tiene que ir del estadio, y Lisandro Latorre
Está bien que Lisandro La Torre era local, leproso, era leproso, pero era local. al margen también era un caudillo popular de la época. Y rosarino. Y rosarino, y así fue recibido en la cancha de Newell's. Sí. Le pasó también a Argons, que era candidato a gobernador de la provincia. Y le pasó fundamentalmente al enorme Carlos Gardel, ¿no? Que fue varias veces. Varias veces fue. Hay una foto de Gardel muy famosa en la cancha de Newell's, pero Gardel fue varias veces. Porque además se cruzaba del hipódromo, se cruzaba la cancha de Newell's. Él era muy burrero también, ¿no? Como en aquella época era la trilogía, era el fútbol, el boxeo y los caballos. Identidad leprosa. Y en esa misma década tenemos la versión, gracias a Rubén Chiabaza, quien fuera familiar directo de don Joaquín Chiabaza, que fue fotógrafo de la época, era el fotógrafo de Rosario. Por excelencia. Pero hincha de Newell's, obviamente, fanático de Newell's. Nos contaba de la popularidad de la gente de Newell's, están las fotos que vamos a mostrar, donde iban con sus camiones, no solamente a la cancha, los sectores más populares, sino que cuando terminaban el partido, iban a la casa de los jugadores cuando el equipo ganaba. No solamente se iba a la casa con los camiones y con su bandera, a alentar, a festejar el triunfo, sino que cuando los jugadores venían de Buenos Aires, también van a ver fotos en este episodio, estaba la ex estación Sunchales, que se le llamaba la estación de tren, donde se minaba de gente recibiendo a los futbolistas que ganaban, porque recordemos que triunfar en Buenos Aires muchas veces, Mauro, en época donde no había bar. Hoy hablamos de bar, hablamos de cómo te bombean, pero en aquella época no había nada, no había ni replay, no había nada. Imagínate para que te cobren un lateral a favor en 3/4 de cancha, era imposible, Olvidate. Era imposible. Por eso los triunfos frente a los grandes se festejaban con creces. Pero también, como veníamos hablando de esta cuestión social, hay un hecho anecdótico que habla también de la gente de Newell's y de su público, y que yo recomiendo que la gente lo lea, de Héroes en tiempos infames, el libro de el gran Carlos Aira. Carlos Aira tiene 2 libros excelentes que son Héroes de Tiento y Héroes en tiempos infames. Recomendadísimos, bibliografía de consulta absoluta para nosotros. Él cuenta en este último libro, hay un capítulo que se llama Carneros, que frente a un partido que se iba a jugar entre la Liga Rosarina y otra liga del interior, había una huelga general en la ciudad de Rosario y el público estaba dividido y los jugadores también. La mayoría del plantel de la Liga Rosarina estaba conformada por los 2 clubes más importantes de la ciudad de Rosario, y tanto los jugadores de Newell's como el público de Newell's, que se jugaba el partido en la cancha de Newell's, no querían jugar el partido en solidaridad con la huelga que se estaba llevando, un paro general, como los jugadores... Pongamos en contexto, en aquel momento los jugadores de fútbol no es lo que son hoy, que como dice Bielsa son millonarios prematuros, eran trabajadores que incluso aún cobrando, aún siendo profesionales, conseguían trabajo en un banco o en alguna empresa grande y dejaban el fútbol, porque el fútbol no era un medio de vida y además la carrera corta de un jugador, después tenían que ponerse un negocio, es decir, eran laburantes, jugador en aquel momento era un laburante. ¿Y qué fue lo que pasó? Cuando salen los jugadores a la cancha, porque definitivamente salen a la cancha pese a la negativa de los jugadores de Newell's y al público, el partido se suspendió. El primer cascotazo más chico era grande como el Monumento a la Bandera de hoy, más o menos. La gente al grito de carneros, le impidió que sigan jugando. Pero digamos, vos me estás diciendo que los hinchas de Newell's solidarizaron con los trabajadores. Y los jugadores. ¿Y el otro lado qué pasó? Jugaron. Los del otro club que nacieron entre obreros, me estás diciendo. Le decían carnero. Esto está, no maten a los mensajeros. Se siguen derribando mitos, entonces. Y vamos a ver que se van a derribar unos cuantos más. Nacieron entre obreros, carnereaban una huelga. Mirá vos. Están los registros, Mauro, que no nos maten a nosotros que somos los mensajeros, porque después resulta que uno investiga y le pegan a uno.